Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. ¿Te imaginas tener desde pequeña dones especiales, pero en tu caso son escalofriantes y te llenan de miedo? Quédate conmigo y escucha el siguiente relato hasta el final. No te vas a arrepentir. Si te agrada escuchar varios relatos nuevos cada semana, estás en el canal indicado, así que suscríbete para que no te los pierdas. Gracias a la suscriptora por haber compartido su experiencia. Y así, juntos vivamos con el miedo. Desde que tengo memoria siempre supe que era diferente. Mientras mis amigas jugaban con juguetes, yo conversaba con amigos imaginarios que para mí eran tan reales como una persona de carne y hueso. Mi familia era especial. Mis padres practicaban la brujería para curar a los enfermos y aliviar el dolor de aquellos que sufrían. Yo observaba cómo las personas hacían filas para esperar su turno, y pese a que ambos atendían al mismo tiempo a diferentes personas, había gente desde muy temprano hasta que caía la noche. Decían que eran muy buenos y acertados. Mis padres tuvieron 5 hijos, de los cuales el único que heredó el don fui yo. Desde pequeña veía cosas que otros no podían ver. Sentía presencias y percibía energías que me rodeaban. Una persona especial puede tener varios dones al mismo tiempo, como videncia, clarividencia, curación, don de lenguas y muchos más. En el caso de mis padres tenían muy arraigado el don de curación y escuchaban a su guía a la hora de hacer la sanación. Mi caso es diferente. Cuando era niña podía ver personas y sentirlas reales, pero conforme crecí, mi don se acentuó, pero no como yo hubiera querido. Y lejos de sentir que fuera un don, sentía que había sido maldecida, ya que podía ver y escuchar espíritus, pero no cualquier espíritu. Eran aquellos que estaban sufriendo, pagando sus pecados, seres descarnados, enojados, con ganas de lastimar, y desafortunadamente conmigo desquitaban su furia. Estos espíritus me seguían a donde quiera que yo fuera, buscando mi atención, tratando de comunicarse conmigo. Cuando era una niña tal vez de unos 6 o 7 años de edad, no eran tan crueles, pero cuando cumplí los 10, ahí fue el inicio de esto que llamo maldición. Se acercaban a mí exigiendo que les hiciera favores y se mostraban cómo eran en realidad, con la piel descarnada, sin extremidades, y hasta podía observar los impactos de las balas causantes de su muerte. Algunos de ellos eran violentos y agresivos, tratando de lastimarme o asustarme para llamar mi atención. Fue una época muy difícil para mí. Lidiar con estas presencias mientras intentaba llevar una vida normal y entender por qué yo había sido elegida para cargar con este peso. Mientras mis padres trataban de ayudarme, enseñándome rituales de protección y de cómo canalizar mi energía para mantener a raya a estos espíritus oscuros, a mi corta edad no tenía la fortaleza suficiente para hacerlo. Me daba mucho miedo y además siempre estaba cansada, ya que a veces los ruidos y los gritos de desesperación me despertaban abruptamente durante la noche, además de tener rasguños y moretones. Ante esta situación, mis padres decidieron llevarme a consultar con una señora especializada en estos temas. Según nuestras creencias, aquellos que poseemos dones no podemos utilizarlos en nuestra familia directa. Es una regla curiosa pero verdadera. A veces, por más que queremos ayudar a nuestros seres queridos, nos resulta imposible. Aunque puede funcionar en ciertas ocasiones, generalmente es la excepción. La señora me ayudó a crear una barrera. Me dijo que dormiría, por así decir, mis dones durante un tiempo hasta que yo estuviera más grande y pudiera afrontarlos. No podía quitarlos porque era imposible. A la larga iban a salir
ya que son dones que traje desde nacimiento. Debido a lo fuerte que los tenía, era mejor apaciguarlos, pero que estuviera atenta porque un día algo detonaría que despertaran. Mis padres aceptaron debido a mi estado de salud. Mis ojeras y poco peso eran indicadores de que aquello me estaba afectando en su totalidad. Acepté aliviada por la idea de tener un respiro de estas experiencias sobrenaturales que me agobiaban. Durante un tiempo las presencias y las voces se desvanecieron y pude llevar una vida más tranquila y normal. Sin embargo, lo más profundo de mi ser sabía que esta calma era solo temporal y que tarde o temprano tendría que enfrentar nuevamente mis dones y las fuerzas oscuras que los acompañaban. Pasaron los años y justo cuando cumplí 17, regresaron de golpe aquellos dones que tenía dormidos. En la escuela me sentaba en una silla junto a una ventana y algo me hizo mirar hacia afuera. Vi que no había nadie en el campo de fútbol, excepto una figura, la figura de un hombre. Me tallé los ojos porque lo veía borroso, pero parecía ser que este sí me podía ver, porque cuando llevé mi mirada hacia su dirección, levantó el brazo derecho y me saludó. En ese momento no recordaba mi infancia, así que extrañada regresé la mirada a mi cuaderno de español. Entonces, algo me hizo voltear nuevamente hacia afuera, y ahí estaba la figura observándome. Sin embargo, su posición estaba más cerca de mí. Me acomodé en mi banca y regresé a escribir lo que el profesor estaba dictando. Cuando intrigada regresé la mirada nuevamente hacia afuera y vi que aquel hombre estaba mucho más cerca de mi salón, tan cerca que podía ver su rostro. Era un rostro desfigurado. Su sonrisa se estaba cayendo a pedazos y el brazo derecho con el que me saludaba era el único que tenía, ya que era evidente que la manga de la camisa arraigada estaba vacía. Entonces recordé lo que sucedió años atrás. Le dije al maestro que necesitaba ir al baño. La verdad que tenía miedo y lo único que quería hacer era salir corriendo de ahí. El profesor me dijo que podía ir, así que dejé todo en la silla y salí rápidamente del salón de clases. Me dirigí al baño tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Me lavé la cara con agua fría, intentando calmarme y alejar las imágenes perturbadoras de mi mente. Sin embargo, la presencia del hombre desfigurado seguía rondando mis pensamientos, recordándome la conexión con el mundo espiritual que había olvidado durante años. Tras unos minutos en el sanitario, decidí regresar al salón de clases. Al entrar traté de mantener la compostura, evitando llamar la atención de mis compañeros. Me senté en mi lugar y traté de concentrarme en la clase, aunque mi mente seguía divagando entre los recuerdos y temores. Al finalizar las clases llegué a casa y hablé con mis padres sobre lo ocurrido. Necesitaba su orientación y apoyo para enfrentar esta nueva etapa de mi don. Mis papás escucharon atentamente y aunque estaban preocupados me ofrecieron su apoyo incondicional. Consultamos con la señora que me había ayudado anteriormente y dijo que habían regresado los dones, que ahora tenía la edad suficiente para enfrentarlos. ¿Y por qué no tratar de hacer algo bueno con aquello? Porque si me los habían regalado, era para algo bueno. Los primeros días fueron muy difíciles. Cuando llegaban las personas a consultar a mis padres, notaba cómo llegaban de manera espiritual. Te lo voy a explicar para que puedas entender cómo veía todo. Imagínate, ver a una mujer de unos 60 años de edad, llegar del brazo de su hermana, una mujer más joven. Ella se veía buena y amable. Sin embargo, veía a sus espaldas un ser horrendo que abrazaba a la mujer mayor. La envolvía con su aura negra y su boca estaba cerca del oído. Y este ser tenía como una cadena en el cuello, cadena que se extendía a la cintura de la hermana joven. Era evidente para mí que esa hermana era quien le estaba haciendo brujería a la mujer de 60 años.
Otra escena podría ser que una pareja de recién casados llegó a ver a uno de mis padres. Ellos notablemente estaban disgustados, y lo que yo veía era que estaban bajo un trabajo de brujería terrible, ya que entre la pareja había un ente de una mujer, si así se pudiera llamar. Este ser tenía los brazos estirados tocando el pecho de la pareja para alejarlos. Pero no solo eso. En sus manos tenía los corazones palpitantes de aquella mujer y hombre. Este ser se regocijaba por lo que estaba haciendo. Veía que no tenía ni pies ni nada, era como un ser flotante. Tampoco tenía ropa, por eso sabía que era femenino. A pesar que la cara era demoníaca, para mí era evidente que tenían brujería negra para separarlos. Sentía que alguien los estaba trabajando y estaba funcionando. Todo ese espectáculo era horrendo, era mucho peor que cuando era niña. Me tuve que ir de ahí. No podía estar un momento más en ese sitio. Por la noche regresé cuando mis padres terminaron de trabajar y les conté todo lo sucedido. Entonces dijeron que al día siguiente tendríamos una sesión los tres para saber qué otros dones tenía, porque evidentemente tenía algo más que simples visiones terroríficas. Al día siguiente nos sentamos los tres juntos, mis padres y yo, en un ambiente tranquilo y protegido de nuestra casa. Ellos, con sus conocimientos y experiencia en brujería y sanación, estaban listos para ayudarme a descubrir y entender mejor mis dones. Comenzamos con una serie de rituales y ceremonias para invocar la presencia de guías espirituales y protectoras. A medida que avanzábamos, comencé a sentir una conexión más profunda con el mundo espiritual. Me empezaron a preguntar cosas como quién era en realidad, qué veía, y muchas más que no puedo revelar. Durante la sesión descubrimos que tenía una capacidad innata para canalizar energías positivas y sanadoras, y que podía actuar como un puente entre el mundo físico y espiritual, ayudando a las almas a encontrar la paz y el equilibrio. Que si las veía de esa manera, lejos de ser una maldición, era una bendición, porque importaba la manera en cómo se representaba la maldad y que así podría combatirla. Yo les dije que no quería dedicarme a la brujería, ni para hacer el bien ni para hacer el mal, que me daba miedo y que no quería adentrarme en algo que a la larga no iba a poder salir. Ellos me dijeron que era mi decisión, que esto era una vocación, y que si no quería hacerlo era momento de decirlo, que si hay una aceptación y después me quisiera retractar, iba a ser difícil cerrar aquella puerta abierta. A los pocos días me llevaron con otra señora para que me ayudara a lidiar con todo lo que me estaba sucediendo, ya que la curandera que me había ayudado anteriormente falleció de manera inesperada. Esta nueva curandera me dio un amuleto y me instruyó en el uso de ciertas prácticas de protección y limpieza energética, y cómo hacer para mantenerme al margen de la situación. A través de esas prácticas y el amuleto, aprendí a mantenerme al margen, permitiéndome vivir de una manera más normal. Al día de hoy soy una mujer adulta, estoy casada y tengo 2 hijos. No desarrollé mis dones, preferí dejarlos a un lado. Lo único que puedo decir, que a veces aunque tengamos dones, no es para todos hacer uso de aquellos. Creo que tenemos que estar listos. Si bien de vez en cuando veo seres que me acechan, hago como si no los viera y creo que eso hace que no se acerquen a mí, porque ya no he tenido visitas nocturnas ni señales físicas de ataque. ¿Será que en un futuro decida utilizar mis dones? No te puedo decir que no, porque la vida da muchas vueltas. Solo puedo decir que ahora vivo más tranquila y feliz. Si te agradó este relato escalofriante, seguramente te interesará descubrir si la protagonista de esta historia logró salir adelante y tal vez cobró venganza. Así que dale clic y no te lo pierdas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?